Quiero comenzar este video dando un poco de contexto. En Gintama, los humanos conviven con diferentes razas de alienígenas llamadas Amanto, que llegaron a la Tierra y ahora forman parte de la sociedad japonesa. Pero esto no fue siempre así. 20年前突如江戸に舞い降りた偉人アマント。彼らの台頭により侍は弱体化の一途をたどる。剣も地位ももぎ取られ。 Ahora que conocemos el contexto, vamos a ordenar la estructura de poder de Gintama y explicar las diferentes instituciones que lo conforman. Para entender quién tiene el poder en Gintama, primero tenemos que separar a los principales actores que lo ejercen. Podemos dividirlos en tres grandes grupos: los Amanto, los humanos y las fuerzas independientes que operan fuera de estas dos estructuras. Muy bien, ya explicados estos tres poderes, vamos a comenzar por la parte de los Amanto, comenzando con el Tendoshu. Los Tendoshu son un grupo de Amanto que controla gran parte de la estructura política y económica del universo de Gintama. Su poder se basa principalmente en el control de Altana, una fuente de energía extremadamente valiosa que existe en distintos planetas. Al controlar los planetas que poseen Altana, los Tendoshu fueron expandiendo su dominio hasta convertir a la Tierra en una de sus conquistas. En el caso de la Tierra, los Tendoshu no gobiernan directamente, mantienen el control mediante gobiernos subordinados como el Bakufu, al que incluso ayudaron a derrotar a los rebeldes Yoi durante la guerra. Con el tiempo, se establecieron como los verdaderos gobernantes de la Tierra, mientras que el Bakufu funciona como la autoridad visible que administra Japón. Ahora vamos con la parte de los humanos. El emperador es la máxima autoridad del país, pero nunca se muestra en el anime. El Bakufu es el gobierno central de Japón. Aunque originalmente era una estructura militar subordinada al emperador, con el tiempo terminó concentrando el poder político del país y quedó encabezada por el shogun. Y al frente del Bakufu se encuentra el shogun, que es la máxima autoridad del gobierno japonés. El título de shogun hace referencia al gobernante militar de Japón. En Gintama, esta posición pertenece a la familia Tokugawa. Durante gran parte de la historia, el shogun es Tokugawa Shigeshige, el 14º shogun. Como shogun, Shigeshige tiene autoridad sobre el Bakufu, y por lo tanto sobre las instituciones que dependen de él. Sin embargo, el shogun sea la máxima autoridad del Bakufu no significa que sea la máxima autoridad de todo el sistema político en Gintama. Como vimos antes, los Tendoshu ejercen el poder real sobre la Tierra y utilizan al Bakufu como un gobierno subordinado. Por eso, el shogun tiene un enorme poder dentro de Japón, pero su autoridad está limitada por una estructura superior que él mismo no controla. Como máxima autoridad del Bakufu, el shogun está por encima de las diferentes instituciones que se encargan de mantener el orden y proteger los intereses del gobierno. Entre ellas encontramos a los Oniwabanshu, el Shinsengumi, el Mimawarigumi y el Tenshoin Naraku. Comenzamos con el Oniwabanshu, una organización de ninjas que trabaja directamente para el Bakufu. Su función principal es proteger al shogun y a otros miembros importantes del gobierno, además de encargarse de tareas que requieren sigilo, como el espionaje, la infiltración y la obtención de información. A diferencia del Shinsengumi, que actúa principalmente como una fuerza policial visible, el Oniwabanshu opera de manera mucho más discreta y especializada. Seguimos con el Shinsengumi, una fuerza policial especial al servicio del Bakufu. Su principal función es mantener el orden en Edo, perseguir criminales y proteger los intereses del gobierno. Está dirigido por Isao Kondo, mientras que Hijikata Toshiro ocupa el cargo de vicecomandante y Okita Sogo dirige la primera división. A diferencia del Oniwabanshu, el Shinsengumi es una fuerza mucho más visible y actúa directamente en las calles de Edo para hacer cumplir la autoridad del Bakufu. Seguimos con el Mimawarigumi, otra fuerza de seguridad perteneciente al Bakufu. A diferencia del Shinsengumi, que está compuesto principalmente por samuráis de menor rango y tiene una presencia más cercana a la población, el Mimawarigumi está formado por samuráis de alto rango y se encarga de proteger a miembros importantes del gobierno
y mantener el orden en zonas de mayor importancia política. Está dirigido por Isaburo Sasaki y al igual que el Shinsengumi, responde directamente al Bakufu. Por último tenemos al Tenshoin Naraku, una organización secreta de asesinos al servicio del Bakufu. A diferencia del Shinsengumi y el Mimawarigumi, que operan de manera pública, el Naraku trabaja desde las sombras y se encarga de eliminar amenazas y personas consideradas peligrosas para el gobierno. Sus miembros son entrenados desde niños y obedecen directamente a las órdenes del Bakufu, por lo que representan la parte más clandestina y brutal del poder del shogunato. Y por debajo de todas estas estructuras se encuentran los ciudadanos. La mayoría de la población no forma parte directamente del Bakufu ni de sus instituciones, sino que simplemente viven bajo las leyes y el sistema que éste administra. Aquí encontramos tanto humanos como Amanto, que viven en las ciudades, trabajan, comercian y forman parte de la sociedad de Gintama. Ahora pasamos al poder informal, es decir, a aquellos grupos que no forman parte directamente del gobierno, pero que aún así tienen una gran influencia sobre la sociedad. Comenzamos con los 4 devas de Kabukicho, los 4 líderes que controlan la principal fuerza y territorio de este distrito de Edo. Cada uno representa una parte importante del poder criminal y social de Kabukicho. Y aunque no responden al Bakufu, su influencia es tan grande que incluso las autoridades deben de tenerlos en cuenta. Antes de continuar, hay que hacer una distinción importante. Edo es la ciudad donde se desarrolla gran parte de Gintama, mientras que Kabukicho es uno de sus distritos. Kabukicho es conocido como una zona roja, es decir, un sector urbano caracterizado por la presencia de actividades de entretenimiento para adultos, negocios nocturnos y una importante actividad criminal. Y es precisamente en este distrito donde se encuentra la Yorosuya, y donde existe una estructura de poder propia independiente del gobierno del Bakufu. Por eso, cuando hablamos de los 4 devas, no estamos hablando de personas que gobiernan Edo, sino de las figuras que controlan las principales fuerzas de Kabukicho. Comenzamos con Otose, propietaria del snack Otose. Su influencia dentro de Kabukicho viene principalmente de la relación que mantiene con sus habitantes y de su intervención en los conflictos que afectan al distrito. Aunque no dirige una organización criminal, tiene suficiente autoridad e influencia como para ser considerada una de las principales figuras de Kabukicho. Después tenemos a Kuyaku Hime Kada, quien controla prácticamente todos los establecimientos de juego del distrito, incluyendo el casino Edo Vegas. Su poder está principalmente relacionado con el control económico y los negocios de Kabukicho. La tercera es Saigo Tokumuri, antigua guerrera Youichichi y actual líder del Drag Queen Clubhouse. Su influencia dentro del distrito proviene tanto de su establecimiento como de su pasado y de las conexiones que mantiene. Por último está Doromitsu Jirocho, líder del grupo Dobunezumi, una organización yakuza. Su poder se basa directamente en la fuerza y en los miembros que tiene bajo su mando, convirtiéndolo en una figura criminal muy importante de Kabukicho. Seguimos con los Yoichichi, un movimiento de samuráis que surgió para luchar contra los Amanto y recuperar la soberanía de Japón. Durante la guerra Yoi, entre sus principales miembros estuvieron Gintoki, Takasugi, Sakamoto y Katsura, quienes combatieron juntos contra los Amanto y el Bakufu. Gintoki terminó abandonando la lucha y se convirtió en Yorosuya. Takasugi, después de la guerra, fundó el Kiheitai y adoptó una postura mucho más radical contra el Bakufu. Sakamoto abandonó la lucha en Japón y se dedicó al comercio espacial, aunque mantuvo sus vínculos con sus antiguos compañeros. Y finalmente, Katsura fue quien continuó con la causa Yoi, manteniendo activa una fracción de los Yoichichi en el presente y continuando su oposición al Bakufu y a los Amanto. Y para terminar con las fuerzas independientes tenemos al Harusame, una enorme organización pirata que opera por diferentes partes del universo. Su poder no depende de controlar un territorio en la Tierra, sino de su enorme cantidad de miembros, su flota y las conexiones que mantiene dentro del mundo Amanto.
A diferencia de los grupos que vimos anteriormente, el Harusame no responde ni al Bakufu ni forma parte de la estructura gubernamental de la Tierra. Es una fuerza independiente que puede intervenir en los conflictos políticos y militares del universo de Gintama. Y con esto podemos tener una visión general de cómo está distribuido el poder en Gintama. Por un lado tenemos a los humanos y su estructura de gobierno encabezada por el emperador y administrada por el Bakufu, por otro a los Amanto y a los Tendoshu, y finalmente a todas aquellas fuerzas independientes que operan fuera de estas estructuras. Esta es, a grandes rasgos, la estructura de poder sobre la que se desarrolla el mundo de Gintama. Y con esto terminamos este video explicativo. Ya tenemos el mapa de poder de Gintama, ahora solo falta que alguien lo respete. 今日は祭りじゃきさあ飲め飲めあははは